Sin duda, hablar de dominio propio estamos hablando de la mayor lucha que todos los seres humanos enfrentamos día a día. Nuestro mayor combate y nuestra mayor pelea no es contra alguien con quien luchar físicamente, aunque hay muchas personas que les gusta ese tipo de combates, de peleas, más la mayor pelea que se vive en la vida es con uno mismo. Pablo ya expresaba cómo él luchaba con su propia naturaleza, que obviamente nos representa a todos. Dice, lo que no quiero hacer, eso hago. Lo que yo quiero hacer, eso no hago. O sea, hay una lucha diaria. ¿Cuántas veces nos hemos dejado dominar por nuestros deseos? Nos hemos dejado dominar allí por nuestras emociones o por nuestros sentimientos que cruzaron la línea de la razón, que por más que nosotros sabíamos que no está bien y que teníamos que controlar y tener dominio propio, hemos cruzado esa línea. Y cuando uno se acostumbra a cruzar, cada vez es más fácil, hasta que finalmente esa línea se va perdiendo. Y con el tiempo, tú, aquello que no comienzas dominando, termina dominándote. Y eso sucede en todo y con todas las cosas. Aquello que no consigues dominar, pues termina dominándote. Ahora, cuán importante es hablar acerca del autocontrol, del dominio propio, que no solamente abarca acciones, abarca también palabras, abarca deseos, y lo más difícil es que abarca pensamientos. Y cuando hablamos de cómo poder controlar es colocar un límite. Cuando algo aparece en nuestra vida, ya sea para hablar, para accionar, reaccionar, pensar, cualquier actividad, yo necesito evaluar. El problema es que no evaluamos. El problema es que nosotros simplemente cedemos a todo. Y cuando estamos acostumbrados a ceder, pues no hay límites ni barreras para eso, no hay filtro para nada y uno entra en problemas serios en la vida. Más cuando la persona comience a evaluar y decir, esto que voy a hablar, ¿cuánto bien hace? Y si hace mal, ¿para qué lo voy a decir? ¿O de qué manera voy a decirlo? No está mal decir las cosas, el problema es cómo lo dices y en qué circunstancias, en qué tono, cuál es la modalidad que usas. Porque hay muchos que usan la palabra solo para herir, solamente para denigrar la imagen de otra persona. Y hoy estamos viviendo en un tiempo terrible, donde nadie da la cara. La mayoría se esconde detrás de un computador y comienza a decir y herir y hablar lo que quiera. Ahora, qué interesante es dominio. Domina, así como tus palabras, domina tus dedos, domina tus mensajes, domina aquello que sabes que puede ser perjudicial, eres consciente. No permitas que se pierda aquella línea de conciencia, porque cuando te acostumbras a hacer eso, luego para ti va a ser normal, natural. Entonces, hablar de dominio es hablar de los límites que uno se coloca. ¿Para qué? Para vivir en armonía con uno mismo, con Dios, con los semejantes. Ahora, qué interesante es que nosotros podamos resumir quizás el concepto de dominio con algo simple. Dominio propio es la capacidad para decir no a uno mismo. Nosotros en la vida nos cuesta decir no a los demás en muchas cosas. Mucho más cuando hay un problema de autoestima, uno siempre intenta agradar y a veces se sobrecarga de tanto porque quiere agradar y siempre se acostumbra a decir sí. Más la capacidad de decirse no a uno mismo es mayor y es más difícil todavía, porque uno puede aprender lo otro con la madurez, con los años, con el peso de la vida, puede aprender a decir no y decirse no a uno mismo. Entonces, para ello, nosotros podemos tener esfuerzo, buena voluntad, buen deseo, mas nunca podremos tener el dominio completo a menos que el Espíritu Santo no trabaje y comience una reforma, una transformación completa en nuestro ser. Y hoy vamos a ver cómo es que el Espíritu Santo nos ayuda a tener dominio propio. Porque quiero que sepas algo. Hay cosas que Dios no va a hacer por ti, que son las cosas que tú puedes hacer. Dios va a hacer lo que tú no puedes, pero hay cosas que el ser humano es llamado a hacer. ¿Por qué?
porque Dios le ha dado fuerza, fortaleza, capacidad, inteligencia para que pueda actuar, para que pueda controlar. Entonces, aquello que nosotros necesitamos hacer porque Dios no lo va a hacer, es aquello en el cual necesitamos trabajar. Y Dios hará aquello que no podemos. Dios hará lo imposible. Entonces, ¿cómo es que yo puedo trabajar esto para comenzar a controlar mis labios al hablar, mis dedos al escribir, para poder empezar a controlar mis pensamientos, para poder tener control de todo? ¿Cómo? A menos que el Espíritu no haga un trabajo extraordinario como seres humanos, no podemos. Mas esto es posible. Y hoy queremos ver cómo es que Dios nos ayuda. Como me encanta aquel texto que Él produce el querer como el hacer. No solamente el deseo, sino también da la fuerza necesaria para poder realizar la acción. Mas aquello que tenemos que hacer, hagámoslo. Antes que sea tarde, cuando se pierda aquella línea de conciencia, habrá un desenfreno total y será muy difícil volver nuevamente al autocontrol. Por eso, mientras más temprano aprendamos a tener dominio y a someternos a Dios, mejor nos irá en la vida. Dominio propio es algo que todos necesitamos en la vida desde que reconocemos de que hay algún exceso. Y cuando nosotros aprendemos a cruzar líneas, límites y nos acostumbramos a ello, llega un momento en que cuando se pierde aquella línea de donde había un límite, nos acostumbramos a cruzar tanto, esa línea se va perdiendo. Entonces el exceso se convierte en algo natural. Personas que no pueden controlar absolutamente nada, viven prisioneros de sí mismos. ¿Qué cosa es dominio propio? Dominio propio puede tener varios conceptos. Uno de ellos me gusta porque dice que es la fuerza interior por el cual el hombre se controla. Y a mí me encanta esa expresión, fuerza interior, más el problema es de dónde tiene fuerza el ser humano si es débil. Si es una fuerza interior, tiene que ser externa. Tiene que ser Dios quien la coloca para poder tener control. Si no, no puede tener control. Entonces, dominio es rechazar sus propios impulsos. Y aquí está el mayor problema, y nuestros mayores problemas de la vida tiene que ver porque actuamos con impulsividad. Nos emocionamos rápido y tomamos decisiones rápidas. Vamos sin dinero, solo con una tarjeta de crédito. Y allá en la tienda vemos oferta. ¿Cuál es nuestro impulso? Llévalo. ¿Qué importa que estés endeudado? ¿Qué importa que no tienes dinero? Tomamos la decisión, lo llevamos, ni siquiera es nuestra necesidad, no es algo urgente, pero lo llevamos porque nuestro impulso es aprovecha. Y claro, hay tantas ofertas hoy que lo único que consiguen a veces es endeudarte, nada más que ello. ¿Por qué? Porque no aprendiste a distinguir en tu mente qué es necesidad y qué es deseo. No aprendiste a controlarte. Vas por cualquier lugar, ya almorzaste, ya comiste, ya cenaste, pero ahí el olor, solo el olor dice, voy a comer otra vez. Tú ya estás lleno, pero quieres dar gusto a tu apetito. Y cuando tú aprendes a decir sí a todos tus sentidos, a todos tus impulsos y a todas tus emociones, te convertiste en un preso de ti mismo. Ahora, ¿qué cosa es dominio? Sometimiento. Palabra que no nos gusta. No está de moda y nunca lo va a estar. Sometimiento a la voluntad de Dios. ¿Cómo es que yo puedo someter mi voluntad a Dios? Entonces yo aquí voy a no cuestionar el primer concepto, que es un concepto popular, más quiero agregar a eso. No solo es una fuerza interior, que obviamente eso lo coloca Dios. Dominio propio es la capacidad. Ahora sí, me encanta más esta palabra, porque Dios nos capacita y nos da la capacidad para hacer muchas cosas. Dios nos hizo seres inteligentes y seres capaces. ¿Correcto? No somos todopoderosos porque no lo podemos ser todo, pero sí tenemos capacidad para realizar muchas cosas. Entonces, ¿qué cosa es dominio? La capacidad
para decirte no a ti mismo. Eso es el mejor concepto que yo puedo dar de dominio. ¿Qué cosa es dominio? La capacidad que Dios te da para que te digas no a ti mismo. No vas a decir siempre sí a tu apetito. No vas a decir siempre sí a tus ojos. No vas a decir siempre sí a tus oídos. No vas a decir siempre sí a tus sentimientos. No vas a decir siempre sí a tus impulsos. No. La capacidad de decir no es dominio. Capacidad. Pero ahora, ¿por qué aparece como fruto del Espíritu? Porque el ser humano no puede tener esta capacidad sin Dios. ¿Sabes qué cosa sucede sin Dios? Por eso es que Pablo en Gálatas capítulo 5 me coloca dos listas. La primera lista, las obras de la carne, y la segunda lista, los frutos del Espíritu. ¿Quién produce las obras de la carne? Yo. Es lo que yo puedo hacer. ¿Qué cosa es lo que yo puedo hacer? Descontrolarme. Eso es mi tendencia natural. Mi tendencia natural es decir a todo sí. Sí a mi apetito, sí a mi deseo, sí a la glotonería, sí a todo. Eso es mi obra natural. ¿Qué cosa es la obra del Espíritu? La capacidad para que yo me diga no, control. Por eso es que el fruto del Espíritu Santo es amor, y de ahí una lista: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio. La palabra templanza en Gálatas capítulo 5 significa dominio propio. Entonces, lo que yo puedo producir es descontrol. Lo que produce el Espíritu es control. Lo que yo puedo producir es abrir mis labios para decir lo que pienso, sin imaginar a quién hiero, cómo lo digo, no importa. La capacidad que me da el Espíritu es controlar mis palabras. La capacidad que yo tengo es pensar sin límites en lo que sea. La capacidad que me da el Espíritu es colocar límites a mis pensamientos. No a mi creatividad, pero sí a las cosas que pueden dañarme. Límites, capacidad, me encanta. Entonces, si dominio propio es la capacidad para decirse no a sí mismo, yo quiero desarrollar hoy contigo, bíblicamente, que esa capacidad yo puedo llamarlo poder. No un poder que radica en nosotros, ni que sale de nuestro interior, como siempre por ahí nos dice, no, busca el poder que está dentro de ti. No, es un poder que viene de Dios, que Dios coloque en la vida. ¿Correcto? Bueno, entonces, capacidad, poder. Bueno, ¿por qué necesitamos dominio? Porque dominio es poder. Y aquí yo voy a discrepar, y es bueno discrepar siempre, con aquel pensamiento que siempre por allí se ha divulgado. Y dice así: para ser cristiano hay que dejar de hacer muchas cosas, ¿no? Ese es el concepto popular. Eres cristiano, no puedes bailar, no puedes fumar, no puedes esto, no puedes lo otro. Entonces, como la vida cristiana estaría de no puedo. ¿Cómo que no puedo? Yo te voy a decir ahora un concepto diferente. ¿Sabes qué es cristiano? Cristiano es aquel que solo puede hacer lo que otros no hacen. Vamos a cambiar un poquito el concepto. Entonces olvídate de que no puedo. No. Cristiano es aquello que solo puede hacer lo que otros no hacen. Cristiano es aquel que más hace, no es aquel que no puede, es aquel que tiene poder para hacer. ¿Qué? El problema es ¿qué? Bueno, vamos ahí al primer texto bíblico. Vamos al concepto primero. Solo el cristiano puede, lo que otros no pueden, ser obediente a la voluntad de Dios. Entonces tú me dices, yo no puedo hacer esto, sí, pero yo puedo algo más. Yo puedo ser obediente. Yo puedo tener victoria sobre mis propios deseos para vivir en paz. En otras palabras, mi paz no es negociable. A mí me encanta ese concepto. Tú puedes venir con la oferta que quieras, pero si va a quebrar mi armonía con Dios, la paz que yo tengo, mi paz no es negociable. Yo no negocio. ¿De qué me sirve todo lo que tú me ofrezcas, todo lo que tú me des, si finalmente voy a andar con culpa,
atribulado, allí voy a andar con remordimiento. No, mi paz no es negociable. Entonces yo necesito ¿qué cosa? Capacidad, poder, para decir ¿qué cosa? No, para decir no. Por eso la Biblia dice, 1 Juan capítulo 3, versículo 9. Presta atención a este texto, es interesante. Aquí estoy hablando lo que el cristiano puede hacer. Olvídate de que el cristiano no puede. Olvídate de eso. El cristiano puede y puede hacer cosas únicas que no todos lo hacen. 1 Juan capítulo 3, versículo 9, dice así. Presta mucha atención. Todo aquel que ha nacido de Dios no vive pecando, porque la vida de Dios está en él. No puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Este texto es muy difícil de leerlo. Entonces tú puedes decir así, pastor, entonces ahí yo no puedo. ¿Cómo? ¿Cómo eso va a suceder? Si yo tengo mis inclinaciones, mis deseos, claro, son controlados, pero los tengo. Eso significa que yo soy pecador. Presta atención al texto bíblico. El texto bíblico no dice que dejaste de ser pecador, porque es nuestro estado, nuestra condición por la naturaleza pecaminosa que tenemos. El texto bíblico dice no puede continuar o no puede vivir o practicando el pecado. ¿Qué cosa es lo que está diciendo? Creyente que cree, que confía, que se aferra a Dios, no significa que no comete ningún pecado, sino que cada vez que se ensucia, Él está en. ¿Estás entendiendo ese concepto? O sea, te voy a hacer aquí un ejemplo para poder entenderlo. Mira, Dios ha traído el plan de salvación para la humanidad. Y ese plan de salvación es conocida como 3 P's. Escucha del plan de las 3 P's. Primero, Dios te libra de la penalidad del pecado. Penalidad significa de la culpa. Cuando te da su perdón, de la pena del pecado, que es condenación y muerte. Dios te libra de la penalidad, de la pena. La primera P. Segunda P. Dios te libra del poder del pecado. ¿Qué significa el poder del pecado? El pecado no más te domina. ¿Correcto? No tiene más dominio. ¿Por qué? Porque al andar con Cristo tú vas a tener victorias sobre tus inclinaciones, tu pecaminosidad. Por eso vida cristiana es cambio. La segunda P entonces es poder. Y la tercera P es presencia. Un día cuando Cristo regrese a esta tierra, eliminará para siempre de nosotros la naturaleza pecaminosa y seremos transformados. Entonces ya no habrá ni siquiera deseo de pecar. Ese es el momento. Entonces nos libra de la penalidad, libra del poder y liberará de la presencia. ¿Por qué el texto dice entonces que no continúa pecando sin hacer? No significa que nunca peca. El problema es que no se aferra al pecado. Y te voy a explicar esto en una ilustración, porque así aprendemos mejor. Voy a colocar a un lado a un puerco y al otro lado a un gato. Son animales totalmente diferentes en todo. Tamaño, estructura, comida, todo. Pero hay algo que más lo diferencia. Y es que uno ama el lodo y el otro ama estar limpio. ¿Tuviste un gato? Un gato, alguna cosa le salpica lengua y quiere sacar toda la suciedad que él se está siempre limpiando. Probablemente no le guste mucho entrar a la ducha, pero él está siempre limpiándose. ¿Por qué? A él no le gusta la suciedad. Si tú botas a un gato, tiras a un gato a un lodo, él se desespera, sale, va a revolcarse, se limpia, se va a intentar sacar con su propia lengua, limpiar todo, porque no le gusta la suciedad. Pero anda un puerco. A un puerco lo sacas del lodo, lo tienes limpio y si él ve lodo, él va porque le encanta, le gusta, es su vida. No, pero este puerco es limpio porque acá no hay lodo. Su naturaleza, preséntale un lodo a ver si no se va. Se hunde, se revuelca, disfruta. Eso es lo que está diciendo el texto. Aquel que es nacido de Dios, usando la ilustración del puerco y el gato, es como el gato. Si se ensucia, se va. Dios, Señor, perdóname, yo no quiero, yo fallé, pero yo no quiero, yo estoy incómodo, no me gusta.
Pero aquel que no todavía conoce a Dios, encuéntralo, dice, ¡ay, esto es vida! ¡Esto es vida! Más bien, está limpio un rato. No, dice, ¿dónde hay otro charco para ensuciarme? Necesito más, necesito esto, necesito lo... Entonces, mientras que a uno le encanta, el otro no disfruta. Esa es la diferencia de aquel que tiene placer en el pecado y de aquel que no. Entonces, ¿qué cosa es dominio? Dominio es cada vez que hay lodo, digo, no. Pero si un momento yo caigo en el lodo, ¿qué cosa digo? Yo quiero estar limpio. Eso es dominio. ¿Estás entendiendo? Eso es dominio. Entonces, dominio es poder. La capacidad para decir no. No solo eso. Mira, ven. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. Es interesante. Juan tiene muchas cosas para enseñarnos. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 hasta el versículo 17. Dice así: no améis al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la codicia de los ojos, la soberbia de la vida, no procede del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, sus deseos pasan. En cambio, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Me encanta ese texto. ¿Qué cosa es dominio propio? La capacidad para decir no a todo lo que el mundo ofrece. Cuando habla del mundo no está hablando del planeta, está hablando del sistema de descontrol que tiene para ser permisivo y para en lugar de libertad buscar libertinaje. Entonces el enemigo va a incentivar siempre una vida de colores, de sabores, de atracciones, de entretenimiento, de egoísmo, pero todo en completa oposición con Dios. Pero ¿qué cosa hace aquel que tiene dominio? Es capaz de decir no a cualquier color, a cualquier sonido, a cualquier encanto, a cualquier placer, porque entiende que eso es pasajero. Es que tú vas a ofrecer algo que va a ser rápido y pasa, no lo necesito, porque pasa. En cambio, Dios lo que me ofrece, ¿qué cosa es? Algo que dura para siempre. Dominio propio. En la Biblia encontramos que los héroes de la Biblia, ni todos tuvieron dominio, mas un día ellos fueron perdonados por Dios y Dios les dio la capacidad de tener ese dominio. Yo admiro mucho, por ejemplo, José. José probablemente sea el mayor referente en cuanto a dominio. Él tenía todas las ventajas para decir sí y todas las desventajas para decir no. ¿Te diste cuenta? José estaba todo servido para él. Satanás te puede ser. Pero él eligió las desventajas temporales porque creyó en Dios. Y aun cuando él dijo no a la tentación, por consecuencia fue a la cárcel, Dios no se olvida de la fidelidad, porque Dios los termina en el palacio. Sin embargo, hay otro héroe en la Biblia llamado Sansón. Él tenía todas las ventajas para decir sí a Dios, pero él dijo no. Y tú sabes que él tenía tanta fuerza externa. Él podía matar un león, pero él no podía dominar sus ojos. Curioso, ¿no? Hay gente que es tan brava, pero no es brava consigo mismo, no puede dominarse. Hay gente que es tan dominante, qué dominante, dice, tiene una mirada dominante, tiene un peso dominante, tiene una capacidad de dominar, pero no puede dominar el cigarrillo que lo vence, la droga que consume. Hay tanta gente que tiene fuerza exterior, pero no tiene dominio. Y la Biblia va a enseñar que es mejor aquel que aprende a gobernarse a sí mismo que aquel que conquista ciudades, dice Proverbios. ¿Por qué razón? Porque quien no se domina termina siendo dominado.